Buenas tardes o buenos días, buenas noches, licenciada Cenia. Mi nombre es Rodrigo Emilio Ramírez Morán, con número de carnet 514293, de la Cátedra de Derecho Constitucional. Voy a iniciar mi presentación, licenciada Cenia, con una frase del filósofo francés Jean Rousseau, que dice: si existiera un pueblo de dioses, sin duda se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres, perdón. Es una frase del filósofo Rousseau, una de sus obras maestras, como lo es el Contrato Social, licenciada. Y para entrar un poquito en materia, vamos a hablar de la evolución histórica del derecho constitucional a nivel mundial, ¿verdad? A nivel global, a nivel de todos los sistemas y ordenamientos jurídicos. Y vamos a entrar un poquito en materia mencionando que el derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la estructura, el funcionamiento y la organización del Estado. Tres funciones, ¿verdad?, del derecho constitucional. Asimismo, reglamenta la relación de los individuos, el funcionamiento de las identidades que del Estado emanan, ¿verdad?, esas entidades públicas que tenemos en la actualidad. También tiene algunos objetivos, el derecho constitucional, ¿verdad?, como el objetivo de vigilar las normas positivas en los sistemas y ordenamientos jurídicos. El otro objetivo es realizar un estudio de los antecedentes históricos y doctrinales de la forma de la forma de operación de los estados. Y otro objetivo no menos importante, licenciada, es crear el fin del Estado, no terminar con el Estado, sino que garantizar la función del Estado. Entrando ya directo a los antecedentes del derecho constitucional, ¿verdad? Tenemos para mí, según todo lo que investigué, licenciada, tenemos pues la cuna del derecho constitucional. Personalmente, para mí la tenemos en Grecia, ¿verdad? Donde dice que ya en Grecia ya habían pequeñas constituciones que recogía el otro gran filósofo que nos regaló la antigüedad, como lo fue Aristóteles, que se encargaba de recolectar las constituciones griegas, destacándose entre ellas y la más mencionada, la Constitución de Atenas, ¿verdad?, que admitía la distinción entre el poder legislativo y el ordinario, en manos de la asamblea, una especie de poder constituyente ya en esa época. Luego tenemos, ¿verdad?, de Grecia, bueno, en Grecia, ¿verdad? Tenemos también el derecho romano que nos regala jurídicamente y la división, ¿verdad?, del derecho político y la división del derecho privado, esa separación que en nuestro ordenamiento jurídico sigue vigente. Tenemos también, licenciada, de Roma, Grecia, también tenemos Egipto, como cunas del derecho constitucional, ¿verdad?, y esa parte del bicameralismo que nos regalan también. Tenemos otra parte donde aparecen ya de antecedentes históricos del derecho constitucional, ¿verdad?, las leyes fundamentales, licenciada, que aparecen, ¿verdad?, propias de los regímenes feudal, que hizo posible la elaboración del concepto jurídico formal que conocemos como Constitución de hoy en día. Durante el siglo XVI surgieron las leyes fundamentales, que son un legado de Francia, que ya un poquito más adelante se lo voy a mencionar. Un legado de Francia vinculado a los principios absolutamente inviolables, ¿verdad? Desde ese momento ya se empieza a mencionar ese concepto de que son inviolables ciertos derechos, ciertas libertades en diferentes ordenamientos jurídicos, independientemente del carácter que tengan, ¿verdad?, absolutistas monárquicos, etc. Y bueno, tenemos los orígenes del derecho constitucional, licenciada, orígenes históricos, ¿verdad?, que más que todo quizás nos voy a enfocar en tres partes de estos hechos históricos que dan inicio a lo que conocemos hoy en día como derecho constitucional.
tenemos los movimientos perdón, constitucionalistas, se incuban en tres revoluciones liberales básicas, la inglesa, la estadounidense y la francesa. Entonces voy a hablar de estos tres momentos históricos y revolucionarios, licenciada. Primeramente me voy ahí a mencionar a Inglaterra. ¿Qué es lo que me parece a mí lo interesante de Inglaterra? Inglaterra, ¿verdad? Siempre hasta el día de hoy, hasta en la actualidad, sigue habiendo corona, ¿verdad? Sigue habiendo ese poder monárquico que representa Inglaterra. Pero algo bien curioso y que bueno, nosotros hoy en día en el momento sociopolítico que estamos viviendo con la política, ¿verdad? El régimen de excepción, hemos escuchado varias veces la palabra habeas corpus, ¿verdad? Y lo interesante que le comentaba, pues que este habeas corpus, este recurso, que hoy lo conocemos como este recurso, ¿verdad? Nace en Inglaterra y se mantiene vigente hasta el momento. También, ¿verdad? Nace la primera, bueno, y de hecho Inglaterra da origen a la primera constitución que se conoce, que de 1215, la primera constitución a nivel mundial ve la luz, ¿verdad? Y se lo debemos a Inglaterra. Y viene esa parte curiosa del habeas corpus, ¿verdad? Y otro hecho histórico dentro de esta constitución, licenciada, es que habían establecido ciertos derechos, pero estos derechos solo no eran para las personas, ¿verdad? Que no formaran parte de la monarquía ni de la corte, sino que eran exclusivamente para la monarquía y para la corte. O sea, nadie más podía tener estos derechos y estas ciertas libertades que estaban ya plasmados en esta primera constitución. Y también, ¿verdad? Bueno, después de Inglaterra, licenciada, quizás tenía aquí en el trabajo que había hecho escrito a Estados Unidos, pero me voy a pasar a Francia. Bueno, Francia, el momento en que yo me enfoqué en Francia personalmente, licenciada, pues lo veo así como a una Francia como un edificio, ¿verdad? Viejo de 50 pisos que ha tardado 500 años en construirse, ¿verdad? 50 generaciones dentro de ese edificio viejo de una monarquía absolutista, venía una, llegaba otra, y del feudalismo, ¿verdad? Y de generación en generación pues vivían en esta situación, habían construido a lo largo de 15 años, primero el cristianismo, luego el feudalismo, y finalmente pues la monarquía, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar aquí un poquito en la monarquía, que es donde, bueno, de hecho es una monarquía absolutista, y la última que fue el 2016, ¿verdad? Esta es la realidad y la encrucijada social del antiguo régimen y la estructura política en Francia. Esta época se basa en los principios de la monarquía absoluta, lo que le decía, y se puede resumir de la siguiente manera. Un sistema político en el pueblo se halla totalmente excluido, sin constitución que limite el poder real, una manera efectiva sin representación nacional, una concentración de todos los poderes en una sola persona, y esta persona era el rey, y una ausencia de derechos y libertades, sin libertades del individuo que restringieran el poder, ¿verdad? Precisamente estos fueron los aspectos que imperaron a la Revolución Francesa. Y lo más irónico, licenciada, es que nadie en Francia, ¿verdad? En una Francia pre-revolucionaria soñaba con una revolución democrática, y el pensamiento político francés era eminentemente monárquico. Hasta el propio Rousseau, ¿verdad? Que la frase que les mencionaba al inicio, pues hasta él no veía una Francia democrática, sino que, o sea, se quedaba en una Francia monárquica y absolutista. Pero al mismo momento, ¿verdad? Rousseau, ¿verdad? Uno de los grandes representantes del movimiento de la Ilustración, ese movimiento que da origen, de hecho, a lo que es la Revolución Francesa, y desencadena toda esta idea
estas ideas de la ilustración, desencadenan diferentes momentos históricos y revolucionarios, no solo en Europa, sino que Estados Unidos, América Latina, las mismas ideas que Rousseau, ¿verdad? El que un día dijo que no veía una Francia democrática, sus ideas fueron las que hicieron eco en los sistemas políticos y sociales de diferentes partes del mundo. Y a Francia, ¿verdad? Y a la Revolución Francesa y a todas estas ideas de la Ilustración, a todos estos filósofos intelectuales, les debemos, licenciada, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Les debemos el derecho al sufragio, les debemos las libertades que empiezan a tener todo el sector femenino a nivel sociopolítico globalmente. Son momentos, es uno de los momentos históricos que hasta el día de hoy creo que debemos de aplaudir, ¿verdad? Que sí tuvo que correr mucha sangre, sí tuvo que haber mucho conflicto, mucha guerra, sí, ¿verdad? Pero quizás fueron situaciones que se tuvieron que dar para estar viviendo los momentos jurídicos y políticos que tenemos en la actualidad. Y después, ¿verdad? Momentos, como les decía, me iba a enfocar más que todo en la Revolución Francesa, ¿verdad? Retroalimentándome un poquito desde ese momento, ¿verdad? Tan icónico y tan histórico como lo fue la toma de la Bastilla, ¿verdad? Ese cuartel que era imperpetrable para el rey Luis XVI, ¿verdad? Fue tomado por los burgueses, por la clase burguesa, ¿verdad? La clase que empezó a soñar en ese momento que se tomaron la Bastilla, que empezó a soñar con una Francia democrática en ese momento, ¿verdad? Independientemente después se haya perdido ese sentido. Comenzaron los burgueses y fue creciendo la nueva clase política, ¿verdad? Que ya no eran los monarcas, sino que ya eran los burgueses, que a pesar de ser burgueses, de ser gente con dinero, pues si no eran pertenecientes a las familias reales, o sea, no gozaban de derechos ni libertades ni nada, ¿verdad? Sino que únicamente pues eran un ciudadano más en ese momento. Eso es el aporte que yo encontré de Francia a lo que sería el derecho constitucional, licenciada, al derecho constitucional que conocemos ahora, de los pequeños aportes que se empezaron a dar, no las cunas, ¿verdad?, del derecho constitucional, quizás no sé, para mí personalmente no sería Francia, ¿verdad?, pero sí, pues es uno de los que dio un gran aporte en materia de derecho constitucional, ¿verdad? Ese gran documento que tenemos hoy, como les mencionaba, la Carta de Derechos Fundamentales, que hasta el día de hoy pues sigue vigente, ¿verdad? Ha sido ratificado por diferentes países, no todos, ¿verdad? Pero sí una gran mayoría, una gran parte de países del mundo ratificados esa Declaración Universal. Me voy a pasar entonces a Estados Unidos, ¿verdad? Que lo había dejado atrás, licenciada. Y se da todo este movimiento en Francia, todo este movimiento de la Revolución Francesa, licenciada, el momento de la Ilustración, con todos estos filósofos, todas estas ideas de ver un mundo diferente, un mundo democrático, donde tenían que caer todas las monarquías, ¿verdad? Como lo veíamos en teoría del Estado, que todo poder puede ser absolutista y se puede creer que es el dueño de todo, ¿verdad? Y en su momento lo es, pero estas revoluciones nos enseñaron que por muy grande que sea un poder, por muy intenso que sea un sistema de gobierno, pues tarde o temprano se termina, ¿verdad? Y da nacimiento a nuevas ideas, a nuevas formas de gobierno, a nuevas libertades, a nuevos derechos, los ratifica, los crea. Entonces llegamos a Estados Unidos, licenciada, perdón ahí, que me emocioné un poquito, llegamos a Estados Unidos y de hecho en se había vivido la Revolución Francesa, ¿verdad? En Francia. Entonces, luego de Francia, las ideas de la Ilustración resuenan en Estados Unidos. Y las 13 colonias norteamericanas en ese momento dependían de la colonia inglesa, ¿verdad?
Entonces llega ese momento donde hay una revolución que ellos ya no querían, ¿verdad?, pertenecer ni ser dominados por un segundo estado, en su caso la monarquía inglesa. Vienen las 13 colonias, licenciada, y se independizan, ¿verdad? Hay una revolución donde nacen derechos importantes, y una de las más fuertes es la Declaración de la Independencia, que da a conocer que todos los hombres han sido creados iguales y dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Esto es lo importante de esta declaración constitucional de Estados Unidos, luego de todo el momento revolucionario, ¿verdad? Una vez las colonias independizadas redactaron y pusieron en vigor sus constituciones particulares, excepto hay un estado ahí, ¿verdad?, que dice que no quiso formar parte en su momento, pero al final, licenciada, bueno, esta guerra se da entre las colonias norteamericanas y las inglesas, ¿verdad?, entre 1775 y 1781. Se nombró una comisión para redactar un estatus de una confederación permanente, siendo aprobada un 5 de julio de 1777. Pero la ausencia de medios económicos directos y la inexistencia de un órgano ejecutivo determinaron la debilidad de la confederación, manifestando la necesidad de coaccionar el poder en consecuencia de la Convención de Filadelfia de 1787. Y se adopta, dice, el 17 de septiembre, una constitución que fue suscrita por todos los delegados. El texto se trasladó al Congreso y lo comunicó a las legislaturas de los estados para que fuese ratificado en cada uno de ellos por una convención especial. En 1789 la Constitución entró en vigor y se eligió por primera vez presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, que fue el señor Washington, y un nuevo Congreso, y él inició sus labores en 1791. Bueno, lo importante, como le mencionaba, licenciada, de este momento, del aporte que tuvo este momento histórico de los Estados Unidos, pues es que nos regala también otros derechos fundamentales, otras libertades, como el derecho a la vida y la libertad de prensa también, que es bastante fuerte en Estados Unidos. Y qué más, licenciada, bueno, ya pasé ahí por Francia, le mencioné, licenciada, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, que para mí han sido las revoluciones que han marcado y que han dejado huella y que han sido precursoras también de lo que conocemos hoy en día como derecho constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, vieron también, licenciada, factores, ¿verdad?, o momentos históricos también, como le mencionaba, que abonaron grandes aportes a lo que conocemos hoy como derecho constitucional. Yo he anotado aquí que como un primer movimiento comienza con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad?, la Constitución, luego otro momento histórico, pues como se lo mencionaba, la Revolución Francesa, el reconocimiento de libertades del hombre que le permiten actuar en el ámbito social y político, ratificando, ¿verdad?, lo que nos regala Francia, uno de los más importantes para mí, licenciada, que es el derecho al sufragio. Luego tenemos también otras revoluciones que inician en 1830, directamente con una enorme influencia sobre movimientos constitucionales europeos, más significativos de 1848, aunque en esta última mayor resonancia por la conciencia popular, la cual provocó cambios profundos en Polonia, Alemania, Italia, en la Revolución Francesa, ¿verdad?, que, como les decía, que dio esos aportes para que estos estados pues reaccionaran, ¿verdad?, y siguieran los pasos buscando esas libertades para sus estados y ese equilibrio sociopolítico, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, tenemos también que
después de la caída de los imperios centrales, el hundimiento del imperio ruso, el surgimiento de constituciones en Alemania, que reconoce por primera vez a nivel constitucional los derechos laborales. Otro aporte de gran importancia, los derechos laborales, licenciada. Los derechos laborales, me quedé también, tenemos también, bueno, otro momento, licenciada, sería consecutivo, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Podemos considerar esta última, la consolidación de las ideas socialistas de Europa del Este, ¿verdad? Que dan origen a constituciones que cambian radicalmente su forma de gobierno, tales como Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, y a fin de formar parte del bloque soviético, ¿verdad? Con un gran poder en ese momento. Otro momento que tenemos consecutivo a la Segunda Guerra Mundial es la creación de organismos internacionales, ¿verdad? Que tienen un gran impacto a nivel internacional, a nivel global, como uno de ellos es la ONU, en 1945, que hace un reordenamiento social mundial, ¿verdad? Enseguida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue declarada y firmada y ratificada en Francia. Tenemos también la descolonización de países asiáticos y africanos, que pasa además por los países caribeños. En consecuencia nacen se dice ahí la historia, licenciada, que nacen a consecuencia de todos estos movimientos, nacen más de 90 países. O sea, lo importante que es el derecho constitucional, ¿verdad? Que da nacimiento a nuevos estados, a nuevos países, a nuevas perspectivas sociopolíticas, económicas, educativas, ¿verdad? Tenemos también, licenciada, bueno, esa sería la parte, licenciada, de los antecedentes históricos. Ese es mi pequeño aporte a este gran cúmulo de información de lo que es en sí el derecho constitucional. Y me voy a detener un poco en lo que es derecho constitucional en El Salvador, licenciada, y centrándome más que todo en la Constitución de 1983, que es nuestra constitución vigente actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, la Constitución de 1983, licenciada, para entrar un poquito en contexto y en historia y en materia, el 15 de octubre de 1979, el presidente Carlos Humberto Romero es derrocado, ¿verdad?, por esa junta revolucionaria de gobierno. En ese momento sociopolítico, histórico y revolucionario que vivíamos como país, como lo era el conflicto armado, la guerra civil, ¿verdad? Llega la junta revolucionaria al gobierno, y su primera acción, y bien interesante, que toma, ¿verdad?, es suspender la vigencia de la Constitución de 1963. Esa Constitución que había servido de respaldo, licenciada, para los gobiernos militares, ¿verdad?, que habían venido uno tras otro en el país. Entonces, esa es la primera acción que toma la Junta Revolucionaria, suspender esa Constitución. Y a mediados de 1981, en la mera agitación, ¿verdad?, sociopolítica, como les repito, que vivíamos, la Junta Revolucionaria inicia un proceso de democratización, ¿verdad?, y empieza a agilizar unos comicios para una asamblea, licenciada, que sería una asamblea constituyente, ¿verdad?, que pasó 9 o más de un año aproximadamente discutiendo esa Constitución de 1983, que entra en vigencia, licenciada, un 15 de diciembre de 1983, ¿verdad? Y con una asamblea, esa misma asamblea constituyente queda como asamblea legislativa, ¿verdad? Y en esa misma asamblea constituyente, pues, eligen a este gran personaje político, si lo vemos, bueno, a nivel político, ¿verdad? No es que sea así gran personaje textualmente, el señor Roberto Dawson, ¿verdad?, quedando él como presidente de
de la Asamblea Constituyente y como presidente de la Asamblea Legislativa. Y a lo largo, leyendo ahí la historia, licenciada, a lo largo de la historia que tenemos como Estado y como país, ¿verdad? El Salvador ha tenido, si no me equivoco, 14 constituciones. Y me parece curioso que la primera constitución fue la constitución de Cádiz, ¿verdad? Constitución española que estuvo vigente desde 1912 hasta 1923. Y bueno, esa sería la parte de la estructura, ¿verdad? de la Constitución y del derecho constitucional en el país después del conflicto armado, porque no puedo personalmente, no tengo quizás la palabra para referirme a un derecho constitucional en el tiempo de los gobiernos militares, ¿verdad? Que por lo que hemos leído, investigado y lo que sabemos y la historia que nos ha regalado el tiempo y el país, pues los periodos de gobiernos militares, ¿verdad? Fue un periodo de atrocidades, corrupción y un montón de anomalías sociales y políticas, pero como se buscaba, ¿verdad? salir de esa situación social, salir de los gobiernos militares y en sí, ¿verdad? Llegar a un país, a un Estado democrático, pues es así como esta Constitución ve la luz y es la que hasta el día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico se mantiene vigente. Se habla de reformas actualmente, reformas o una nueva Constitución, pero hasta ahorita, como hemos visto, licenciada, solo son rumores, ¿verdad? No hay nada, no hay ningún documento que esté en proceso, solamente se está llevando como un consenso entre los poderes fácticos del país, ¿verdad? Tanto, como usted ya lo ha mencionado pues en clase, ¿verdad? Que nuestro país, bueno, en sí es un país laico, ¿verdad? Pero la religión, en sí la Iglesia Católica pues tiene una gran influencia en lo que es política y materias de derecho, cosa que tendría que haberse quedado en la Edad Media, ¿verdad? Y ya no tener nada que ver la política con la religión, pero igualmente somos Latinoamérica, pues y tenemos que asimilar las situaciones, aunque el derecho es cambiante y una de sus características, ¿verdad? Que el derecho es cambiante, pero lastimosamente en nuestro país vamos a pasos de tortuga, por decirlo así, licenciada, y pues hay que esperar, ¿verdad? A lo largo de todo, desde que se ratificó y se firmó y se creó esta Constitución, ¿verdad? Ha tenido cambios, pero no cambios tan drásticos como para decir que son grandes reformas, sino que cambios pequeñitos, derogaciones pequeñas, y pues hay que esperar a que nos dice el tiempo y las nuevas políticas, y si hay un nuevo poder constituyente, pues que nos regale una asamblea no en pro de retroceder, sino pues que en pro de miras hacia una sociedad, un Estado más pluralista, más consciente, ¿verdad? De todos esos derechos fundamentales que el derecho constitucional protege. Y para ir finalizando, pues licenciada, los grandes aportes del derecho constitucional en el mundo y en nuestro ordenamiento jurídico, esa separación de poderes que es tan vital para el funcionamiento del propio Estado, esa protección que tiene que haber de los derechos fundamentales, inalienables, y en fin, y actualmente, ¿verdad? Que el derecho pues, constitucional de todos estos aspectos que le menciono, estar vigilante a esas normas del derecho positivo, ¿verdad? Que no contradigan a la Constitución, ¿verdad? Porque en nuestro sistema jurídico, la Constitución pues es la base, ¿verdad? Es la cúspide donde ninguna ley secundaria puede chocar con la norma primaria que es la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución pues tiene ese carácter de superior, licenciada, a toda norma, ¿verdad? Toda norma, ninguna norma puede venir a pasar por encima de la Constitución, y pues todo se lo debemos, licenciada, al derecho constitucional. Es cierto que para llegar a lo que hoy conocemos como derecho constitucional, pues tuvo que correr mucha sangre, ¿verdad? No solo en el país, sino que en diferentes partes del mundo, casi en todo el mundo, para llegar al constitucionalismo, pues
tuvo que haber unos grandes momentos de violencia y un montón de situaciones, ¿verdad? No gratas al día de hoy, pero que tuvieron que pasar para que nosotros conozcamos lo que hoy conocemos como derecho constitucional. Y pues no me queda más que decirles, licenciada, nada más que gracias por haberme prestado atención estos minutos, y como le repito, es mi pequeño aporte a todo este cúmulo de información que conocemos como derecho constitucional. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.